Y nosotros continuamos con más de Primera Página, dándole la bienvenida de inmediato al señor Luis Escarcioffo, presidente de Industriales de Materiales Educativos y de Oficina. Señor Escarcioffo, buenos días. Muy buenos días. Señor Escarcioffo, quiero permitirme, antes de que iniciemos esta entrevista, presentarle unos tuits del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, quien se reunió con representantes de este sector, y él asegura pues, que van a garantizar lo que son los recursos para el nuevo año escolar. Uno de los tuits dice: en estas mesas de trabajo con el Ministerio de Educación se revisa inventario de materia prima para artículos escolares. El titular de esta cartera también aseguró: a través del CENCOEX se efectuaron aprobaciones y liquidaciones correspondientes para el año escolar 2015-2016. También escribió el ministro Marcos Torres: verificamos existencia de libros, cuadernos, uniformes y otros insumos para el inicio de clases en todo el país. Y un último tuit que escribiera el titular del Ministerio de Economía y Finanzas: el gobierno bolivariano garantiza a todos los niños y niñas de la patria insumos necesarios para el año escolar. Se anunció efectivamente que iba a ser una subasta especial para este sector para garantizar el abastecimiento de útiles escolares, pero ¿cuál es la realidad en este momento? Que no se ha efectuado. Fuimos invitados desde los primeros días del mes de junio, tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Comercio. Han solicitado información a unos niveles de profundidad realmente impresionantes. O sea que ellos tienen toda la gama, por lo menos a nivel técnico, una gama de información muy amplia, muy completa. Y se suponía que ya haber sacado un llamado para concurrir a la recepción de divisas hubiera sido lo urgente, y a esta fecha no se ha producido. ¿Eso en qué se traduce a corto plazo? Porque estamos apenas a pocos meses de que inicie el nuevo año escolar. Bueno, es que le refiero con un poco más de detalle. Normalmente en el último trimestre del año se colocan los pedidos en el exterior para el consumo de las materias primas requeridas por el sector industrial. Este año pasado no se pudo hacer la colocación porque no hubo las divisas, porque todavía inclusive de la subasta del mes de octubre existe pendiente la entrega del cupo de divisas otorgados allí, de los muy pocos. Entonces, cuando se hacían los pedidos en ese último trimestre, lo teníamos en el primer trimestre del año, todo el material se producían durante los meses de marzo en adelante, y ya nosotros en el mes de abril y mayo, si todo el sector empresarial estaba administrando, estaba suministrándole a la red de comercialización, cosa que no ha sucedido. Y estamos en un momento, perdóname, estamos en un momento crítico porque estamos a un mes y medio de iniciarse y todavía no se tienen las divisas para colocar los pedidos en el exterior, por lo menos a nivel del sector empresarial privado. Ustedes están enfrentando este tipo de dificultades desde finales del año pasado. Sí. ¿Tienen el porcentaje de paralización de empresas de este sector hasta este momento? Se puede decir que se supera el 80%, porque inclusive hay compañías que tienen hasta 10 líneas productivas paralizadas. ¿Y eso cómo se reactiva? ¿Cuánto necesitarían ustedes y en qué tiempo también? Porque obviamente ustedes hacen un pedido y ese pedido va a tardar. ¿En qué se traduce esto a nivel de mercado, a nivel de oferta? Es importantísimo la palabra pedido que usted indica, porque cuando nosotros hablamos, estamos hablando de pedido de materias primas, no de productos terminados para llegarlo a comercializar. Entonces hay dos posturas completamente diferentes. El funcionario que está pensando que van a efectuar importaciones directas para suministrarlo a través de X redes, y lo que es la tradición que ha existido con capacidad plena, tanto a nivel productivo como a nivel de red de comercialización privado, de que se colocan los pedidos, como les decía hace un momento, en septiembre, octubre, y se tiene la producción. En este momento tendríamos que pedir para que en el exterior nos coloquen en la programación de ellos, a su vez, de las materias primas que nos van a remitir. El otro detalle que se le escapa a muchas personas es que hay materias primas que tienen subproductos importados y que tienen que a su vez también solicitar licencias para traer esas materias primas para elaborar el subproducto que vamos a insumir nosotros. Entonces, el panorama es complejo y estamos no contra el tiempo se nos acabó, porque estamos hablando de que las posibilidades, dándonos en esta semana que está terminando la divisa, estaríamos contando con óptimas y especiales condiciones del mes de octubre, noviembre para poder colocar. Ahora, diferenciemos dos cosas. Uno es la colocación plena con los niveles estándares que se ha tenido a lo largo de
de todos los años a una situación de que yo particularmente comento a los padres, vayan comprando en forma progresiva, no pueden comprar toda la cesta de una sola vez porque no existe. Entonces, no existe y está en un precio bastante complicado. Y a precios muy complicados porque también la interrogante que tiene el sector empresarial es a qué nivel de divisa va a trabajar. Precisamente eso le iba a preguntar. En una situación hipotética, les adjudican las divisas en este momento. ¿Esas divisas van a ser destinadas a lograr traer materia prima o hay que cancelar alguna deuda y de cuánto sería esa deuda con proveedores? La deuda varía evidentemente de una empresa a Claro. otra. Hay empresas que tienen 2 años atrasados los pagos, tienen suspendidos los créditos y por lo tanto lo primero que salga está dirigido a cancelar las deudas que se tienen acumuladas del exterior para luego entrar en el proceso de incorporación de nuevos pedidos. O sea, esa es una realidad que estamos viviendo. Señor Escarcioffo, voy a compartir con usted declaraciones de Juan Carlos Viñales. Él es el representante de la Asociación de Papeleros, quien también nos comenta lo que son las dificultades que ellos están atravesando y continuamos con nuestra conversación. Tuvimos la noticia hace ya unos días atrás del ministro para la Economía de que se habían asignado una cantidad de divisas para el sector. Efectivamente, en contacto con algunas de las empresas que fueron llamadas por el mismo ministerio o el CENCOES directamente, le han liquidado algunas divisas. Las divisas que asignen para los útiles realmente de este año, el monto, nosotros estamos, y es la información que se maneja, que va a ser dado a una tasa de 12.80 tipo SICAT, como se le dio a la asociación de repuestos. Lo que no sabemos es, o sea, los montos que van a ser liquidados y a qué empresas. Cuando tengamos esa información veremos. Por supuesto, si hay una mercancía que va a llegar ahorita a 12.80, cuando en su mayoría fue traído en SICAT 2 desde el año pasado a un valor promedio de 50 bolívares del dólar en vez de 12.80, y algunas compañías tuvieron que recurrir al CIMADI, los pocos que pudieron traer por ahí a CIMADI, alrededor de 200 bolívares, si ahorita nos asignan 12.80, debería de haber una diferencia de precios, a pesar de que hayan subido otros costos inherentes como los salarios, electricidad, aparte de lo que va en el costo del producto en sí, a 12.80 va a ser muy beneficioso, por un lado, y debería haberse reflejado en los anaqueles cuando llegue esa mercancía. Es el mismo escenario, el tema de las divisas. ¿Cuáles serían los requerimientos urgentes para reactivar el sector, señor Escarcioffo? En el orden de los 200 millones de dólares. Pero lo que comentaba el señor Viñals crea una preocupación complementaria que él la comparte, con que lo hemos hablado. Empresas que han recibido divisas a un monto superior. Si en este momento se le diera a 12 bolívares, por dar un ejemplo, dar un monto de referencia, ese producto tendría un costo diferente que los que lo pueden haber pagado a 50 o a más. ¿Qué hacen las empresas con esos inventarios? ¿Los tienen que vender a pérdida? Entonces, la complejidad es mucho mayor de lo que se está viendo en forma sencilla. Lo que pasa es que para el público estas son materias absolutamente desconocidas y que no tienen interés porque un padre va a buscar los requisitos de la lista escolar y necesita tener una referencia clara. Desgraciadamente, repito, estamos trabajando ya no con julio, septiembre, sino que vamos a trabajar septiembre, noviembre, en cuanto a un aprovisionamiento de mayor envergadura en la red comercialización. ¿Ustedes tienen disposición de reunirse con representantes, en este caso del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Comercio, para lograr paliar esta situación? Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Comercio, las hemos tenido con el Banco Central, las hemos tenido con el Ministerio de Industria. O sea, el sector empresarial está dentro de la línea de servicios, dentro de la línea de producción, que por lo demás es su razón de ser. Lo otro sería negar una realidad. Inclusive nos sorprende mucho de que a niveles técnicos que se han hecho recomendaciones ya de los montos que se deberían otorgar, hay una demora en la parte del aprovisionamiento de la decisión oficial.
Y curiosamente, Maduro había dicho hace unos días que quería reactivar el sector empresarial en forma con criterio genérico. Bueno, aquí tenemos una oportunidad y además una urgencia de que eso se aplique. Señor Escarciofo, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso me gustaría que conversáramos sobre todo si se puede vislumbrar quizás un cierre de algunas de las empresas que agrupan su organización y también cuáles serían este llamado urgente que le van a hacer al gobierno nacional con respecto a este tema. Estamos conversando con el señor Luis Escarciofo, presidente de Industriales de Materiales Educativos y de Oficina. Recuerde, participe @primera página, que al regreso de esta pausa vamos a leer todos sus comentarios. Ya venimos.